Hola, querida familia en Cristo. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta transmisión, la cual estoy haciendo en vivo desde Culiacán, Sinaloa, México. La hago para mis canales que tengo en YouTube. El primario es La Sabiduría de Dios. Y para el otro canal, que es el secundario, se llama Información Divina, donde tú ahí te puedes suscribir en ambos canales. Es gratis, solo dale clic a la suscripción y dale clic a la campanita para que la plataforma te avise cada que yo suba material nuevo. Hoy quiero disculparme porque tengo varios días que no había hecho video. No estaba con ustedes, perdón, por causas de mi enfermedad. También les pido de antemano una disculpa si no logro leer bien los textos o algo, porque mi ojo derecho ya no me funciona. Solamente veo con este ojo y no muy bien. Pero bueno, el enemigo ha tratado de pararme a través de la enfermedad y de ciertas circunstancias, pero no me logra vencer, no me logra intimidar. Yo sé que es más grande mi Dios que está conmigo que el que está en el mundo. ¿Verdad que sí? Hoy quiero compartir con ustedes precisamente un devocional al cual yo le he titulado Directo del Corazón del Padre. Vemos aquí vamos a ver cómo la obediencia hacia la palabra de Dios es muy importante. Y vemos el ejemplo de Jesucristo, su Hijo, cómo Él todo el tiempo obedeció lo que su Padre le indicaba. Él cuando vino a la tierra no hizo lo que Él quiso, no, Él mismo lo dice, que Él iba a hacer lo que su Padre siempre mandaba. Y antes de hacer alguna cosa, algún milagro o algo, Él se retiraba a orar, a pedir consejería de su Padre. Y Él indicaba qué era lo que tenía que hacer, como nosotros debemos de hacerlo en nuestras oraciones diarias, pedirle dirección para que Él nos dé dirección por medio del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Porque vemos que Jesús en su ministerio terrenal, cuando Él estuvo aquí en la tierra, les decía, Él tenía que confiar en un diario obrar interno de la voz del Padre. Sígueme con cuidado. Él tenía que depender del Padre en todo momento, para poder oír su voz dirigiéndole. Como te decía hace un momento, Él era el que lo dirigía y le decía lo que Él tenía que hacer. De otra manera, Cristo simplemente no podría haber hecho las cosas que hizo. No, porque el Padre era el que lo respaldaba. Jesús tenía que oír la voz de su Padre, hora tras hora, como nosotros debemos de llevar una coinonía muy estrecha con nuestro Padre Celestial en nuestras oraciones y en todo momento. Milagro tras milagro, Él tenía que oír la voz de su Padre. Y todo eso era un día a la vez. Un día a la vez, como nosotros debemos de hacerlo.
¿Cómo pudo Jesús oír la apacible y suave voz de su Padre? Te has de preguntar. Yo me pregunto, ¿cómo pudo Jesús oír la apacible y suave voz de su Padre? Bueno, la Biblia nos muestra qué pasó a través de la oración. Una y otra vez Jesús iba a un lugar solitario para orar, como te decía. Él se apartaba todo el tiempo para poder oír la apacible y suave voz de su Padre, dándole dirección. Aprendió a oír la voz del Padre como nosotros debemos de aprender a oír la voz de nuestro Señor. Él aprendió a oír la voz del Padre mientras estaba sobre sus rodillas, y su Padre fue fiel en mostrarle todo lo que tenía que hacer y decir, como nosotros debemos de hacerlo. Por eso te decía, un gran ejemplo que nos da el Señor a través de su palabra y a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Obediencia a su palabra. Es por eso que debemos de orar todos los días, en todo momento, fortaleciendo nuestro espíritu, aprendiendo como Jesús a escuchar la apacible y suave voz de nuestro Señor. Y tenemos que hacerlo una y otra vez. Por eso debemos de hacerlo en todo momento cuando estamos sobre nuestras rodillas. Y Él será siempre fiel en mostrarnos todo lo que tenemos que hacer y decir. ¿Verdad que sí? Él nos deja en su palabra, en el Evangelio de Marcos, de Juan Marcos, porque su nombre original de Marcos era Juan. Lo modificaron a Marcos, como el de Pedro, también se modificó a Pedro, que era Cefas. Lo vemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 35, y el Señor nos enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba, como debemos de hacerlo, te digo. También nos lo deja ver en el Evangelio del doctor Lucas, del doctor amado, del médico amado, como le decía Pablo. El Señor nos enseña en Lucas capítulo 5, versículo 15 al 16. Él nos dice, se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Fíjate bien lo que nos dice. Se reunía con mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Pero antes de hacerlo, él se apartaba a un lugar apartado y oraba pidiéndole la dirección a su Padre. No lo hacía como a su antojo, no. Él siempre esperaba la dirección de su Padre, como nosotros siempre debemos de esperar la dirección de Él también por medio de nuestra oración. Porque el Señor, a través de ejercitar la oración en nuestro lugar secreto, apartado, Él nos enseña
a desarrollar un oído espiritual, unos ojos espirituales. Él te da también un entendimiento espiritual para que puedas conducirte como verdadero hijo de Dios. Imagínate a Jesús enfrentándose a una gran decisión, tal como escoger a sus discípulos. ¿Cómo escogería el Señor a los 12 de las vastas multitudes que lo seguían? ¿Cómo? Tenía que ser una decisión trascendental, ¿verdad que sí? Sí, él tenía que hacer una decisión trascendental, porque después de todo, estos discípulos formarían los pilares de su iglesia y de la iglesia del Nuevo Testamento. Le dio su padre los 12 nombres mientras todavía él estaba en la gloria. Pregunta muy importante. ¿Acaso le dio su padre los 12 nombres que tenía que escoger para mientras todavía él estaba en la gloria? Si ese fuera el caso, querido hermano y hermana y amados que me ven y me escuchan, entonces, ¿por qué Jesús pasó una noche entera en oración antes de nombrar a los 12? Porque si has de saber, antes de escoger a sus 12 discípulos, él tuvo que pasar toda una noche en vela, en oración, donde yo creo que fue ahí donde el Señor, su Padre, nuestro Padre Celestial, le indicó quiénes tenían que ser. En el Evangelio del doctor Lucas, el Señor nos dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y eso lo puedes ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Dice que en la mañana siguiente Jesús llamó a los 12. Y te has de preguntar, como yo, ¿cómo los conoció? Bueno, el Padre se lo había revelado la noche anterior en oración. Él ya le había dicho quiénes eran y solamente él ejecutó lo que Dios Padre le había dicho. Por eso te digo que la obediencia es muy importante en el caminar de nosotros los cristianos. Es lo que más le agrada a Dios. No le agrada nada más que la obediencia a su palabra. Y Jesús fue fiel en obedecer todo lo que su padre le dijo. Como vemos que en la mañana siguiente de que él había orado toda la noche en ese lugar apartado, él fue y llamó a los 12, no se quedó a dormir. Ay, es que estoy desvelado, me voy a dormir un ratito. No, él continuó, se levantó de orar al día siguiente y fue a buscar a los 12. ¿Cómo los conoció? Pues el Padre se lo había revelado la noche anterior. ¿Quiénes eran? En esa misma noche, el Padre le dio las bienaventuranzas a su Hijo, aquellos dichos del Sermón del Monte.
y que lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 7, donde el Señor nos enseña sus bienaventuranzas y dice: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Si juzgas, bienaventurados si juzgas. Jesús lo había recibido todo directo del corazón de ¿quién? De su Padre, de nuestro Padre Celestial. Sí, sí, Él lo había recibido directo del Padre Celestial. Pero vamos a ver bien esta parte de Mateo, capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo nos lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de traducción lenguaje actual, más entendible y más claro? El Señor nos lo dice de esta manera. Cuando Jesús vio a tanta gente, Él subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y le comenzó a enseñarles. Y Él les comenzó a enseñarles, diciéndoles: Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren, pues se los consolará. Señor, bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Señor, bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Dios, bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios, bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Dios, bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Dios, bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Algunas aventuranzas que el Señor le dio a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Jesús lo había recibido todo directamente. ¿De dónde? Del corazón del Padre. Como tú y como yo debemos de recibir la dirección por medio de la oración de parte de nuestro Señor y de nuestro Padre Celestial. ¿Verdad que sí? Les mando un fuerte abrazo, queridos hermanos y hermanas, directamente desde Culiacán, Sinaloa. Pido de sus oraciones para que mi sanidad vaya evolucionando poco a poco y el Señor me regrese la vista de este ojo.